tienen que ver con varios contenidos, por ejemplo, la filosofía, la política, etcétera, ¿no? El contenido que le da ciencia de las ideas. Hoy día se entiende la ideología de una manera un tanto despectiva, ¿no? Como si fuese un conjunto de ideas falsas. No necesariamente son falsas, porque si tienen cierta hilación, si tienen incluyen ciertas definiciones, es posible que se puedan admitir desde distintos puntos de vista como verdaderas. Entonces, el surgimiento del término ideología se da en el siglo XIX, en el siglo XVIII, con Destutt-Tracy y la concepción que es una ciencia de las ideas. Ahora, él asigna a la ideología actitudes críticas, situaciones teóricas de desarrollo que tienen que ver con la realidad en distintos ámbitos, por ejemplo, la política, los valores humanos, las características del ser humano, la felicidad, etc. Napoleón comienza a darle un sentido peyorativo, ¿no? Y precisamente oponiéndose a los ideólogos, contestaba Destutt-Tracy, y también lo persigue por proclamar la libertad en la política, en la moral, porque, como habíamos visto, para los regímenes verticales, cualquier signo de libertad intelectual es un riesgo. Bien, Marx le da otro sentido a la ideología, y eso está muy bien interpretado en los textos de Althusser, que explica claramente, aunque también hay expresiones enfáticas de Marx sobre la ideología. Entonces, con Destutt-Tracy, la ideología es un conjunto de ideas que hacen referencia a un sistema y que tienen un carácter crítico del régimen político, proclamando la libertad en distintos sentidos, sea político, individual, etc. Con Marx, la ideología se vuelve un conjunto de ideas erradas. Es decir, él contrapone a la ideología la verdadera ciencia, por decir así, especialmente en campos sociales, ¿no? Es decir, habría una ideología, por ejemplo, sobre la economía, habría una ideología sobre la historia, habría una ideología sobre la política. Es más, habría varias teorías ideológicas sobre la política, todas erradas. Entonces, la ideología aparece como conjunto de ideas que encubren la realidad, que la distorsionan, que la confunden, que tienen un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Evitar pensamiento revolucionario, basado en la verdad, basado en la realidad tal y como es, para oscurecer esa realidad y ese compromiso revolucionario de quienes querrían tenerlo. Entonces, cualquier construcción teórica que
obnubile, es decir, que oscurezca, que confunda sobre la realidad con elaboraciones propias, conceptos, teorías que sean falsos, es ideología, o también la conciencia falsa. Y quienes la sostienen, especialmente en la época capitalista, serían los ideólogos de la burguesía, que pretenden mantener el capitalismo, oscurecer la realidad sobre el capitalismo y anular cualquier teoría, cualquier mensaje de compromiso revolucionario, de cambio del capitalismo al socialismo, etc. Como ha dicho su compañero Ruiz, también en la religión habría ideologías. Y bueno, la única ciencia correcta sobre la religión, para Marx obviamente, es el ateísmo. O sea, cualquier religión estaría errada, cualquier religión sería ideológica. Y especialmente la religión que se constituye, como piensa Marx, en la cuestión judía, ese pequeño texto, en el opio del pueblo. Es decir, ¿qué sentido tiene que algo sea un opiáceo? Una sustancia opiácea es un alucinógeno, ¿no? Es decir, uno comienza a ver lo que no existe, o ve la realidad de una forma muy distorsionada, ¿no? Como extremadamente cerca, o lejos, o muy grande algo, muy pequeño. Esas distorsiones en la percepción de la realidad son producto de opiáceos, es decir, sustancias que tienen un componente alucinógeno. ¿Y por qué dice Marx que la religión sería como un opiáceo? Porque no dejaría ver la realidad como es y la vería transformada. En ese sentido, que la religión sea el opio del pueblo significa que es un conjunto de ideas difundidas por los burgueses, por los intelectuales de la burguesía, normalmente los teólogos, los que piensan en favor del mantenimiento de lo establecido, para evitar que el pueblo tome conciencia de su situación. Solo tomando conciencia de su situación, es decir, esto es lo que pasa aquí y nosotros estamos en este lugar y nos corresponde transformar esa realidad y lo vamos a hacer revolucionariamente, para evitar esos razonamientos a partir de una percepción objetiva y correcta de la realidad. Nosotros trabajamos, el burgués no trabaja. Nosotros trabajamos y tenemos apenas para sobrevivir, y el burgués acumula riqueza gracias a nuestro trabajo y la plusvalía, etc. En lugar de tener esas apreciaciones que corresponden a una visión científica de la realidad, que no es ideológica según el marxismo, sobre el marxismo, la religión encubre ese conocimiento y difunde una imagen distorsionada. Por poner el caso, la religión induce a soportar la situación deprimida, explotada de los obreros, pensando que esos son méritos, pensando que esa situación sufrida dentro de la sociedad
va a ser la causa para conquistar el reino de los cielos y ser bienaventurados los pobres, por ejemplo. Entonces, el discurso de la montaña, por ejemplo, del cristianismo, que propugna la bienaventuranza de los que sufren, de los pobres, de los que les falta dónde vivir, dónde comer, etcétera, qué comer, se convierte en una virtud, se convierte en un mérito, se convierte en algo que, bueno, hay que soportar porque así ganaremos el reino. Esa es la ideología, es decir, la ideología es el conjunto de ideas referidas, por ejemplo, a que el proletariado no subvierta las relaciones de producción, no haga la revolución y siga trabajando, siga enriqueciendo al burgués, asumiendo su situación como un valle de lágrimas que sin embargo le ameritarían ganar el paraíso. Y por lo tanto no importa lo que tengan que sufrir aquí, mientras sea expectable ganar en el más allá una posición de diferente, de saciedad, de riqueza, de poder, etc., ganada gracias al sufrimiento en la tierra. Entonces, la ideología cristiana, en lo que se refiere al mensaje que da a los pobres, a los oprimidos, a los explotados, no se constituye en una ideología de reivindicación, de igualdad, de libertad, de liberación. Se constituye en una ideología conservadurista o conservatista, conserva lo que está establecido y en lugar de motivar la solicitación de las masas en contra de su situación, lo perpetúa. Bueno, ese es un ejemplo bastante extremo de ideología. Pero Marx también escribió sobre otras ideologías, incluso no religiosas, incluso ateas, que siguen siendo ideología. En la obra que se dio con Engels y que se publicó mucho después de la muerte de ambos, que se llama La ideología alemana, critica a muchos socialismos, incluso socialismos ateos. Entonces no hay que creer que solo la religión o solo la religión cristiana es una ideología. En general, todas las religiones son ideologías y la única ciencia verdadera sobre Dios es el ateísmo. Eso desde el punto de vista marxista. Porque solo adoptando una posición de rechazo a la creencia en la existencia de Dios es posible, según Marx y Engels, sostener y llevar a cabo una concepción revolucionaria. Bueno, pero también, como ha dicho su compañero Ruiz, las otras religiones todas son ideológicas desde el punto de vista marxista, y basta señalar que en la medida en que sostienen que habría Dios, sea el monoteísmo o sea otras religiones politeístas, incluso el budismo, que es una religión sin Dios, pero que hace referencia a contenidos de la divinidad, serían para el marxismo todas concepciones ideológicas, porque suponen algo que es incorrecto, que Dios existe. Bueno, en cambio, la única perspectiva no ideológica correcta desde el punto de vista científico para el marxismo es la concepción atea. Es decir, Dios no existe y ha sido una construcción humana
para difundir mensajes ideológicos que tienen el propósito de mantener el status quo, es decir, de mantener las cosas como están, con quienes dominan y sigan haciéndolo indefinidamente. Bueno, les decía también que hay ideologías incluso socialistas, varias ateas. Entonces el dogmatismo marxista llega a tal punto que incluso esas concepciones son erradas. Tienen algo de verdad, por ejemplo, las ateas no defienden la existencia de Dios, está bien, pero no llegan a la altura del marxismo en su contenido de verdad y por lo tanto en su contenido revolucionario. Y esa sin duda es también una concepción dogmática, ¿no? Es decir, solo yo tengo la verdad, solo yo la digo y todos los demás están equivocados. Algunos mucho ya llegan al extremo, como la religión, por ejemplo, es el colmo de la ideología, y otros, pese a tener algunos acertos, se equivocan en lo fundamental. Y así, incluso con avances científicos, con contenidos correctos, las teorías y los sistemas que no alcanzan a propugnar la revolución, que no alcanzan a sostener las verdades profundas del marxismo, terminan siendo ideológicas. Y podemos nombrar diferentes ámbitos en los que también se ha desarrollado, pese a los aciertos que tuvieron, teorías ideológicas. Por ejemplo, sobre la sociedad, sostener una concepción utópica es sostener una ideología. ¿Y quiénes fueron los utopistas que Marx criticó? Especialmente Engels en su pequeño folleto que se llama Del socialismo utópico al socialismo científico. Es decir, incluso siendo socialista, terminan sosteniendo teorías ideológicas por ser utopistas. Y hemos dicho en alguna sesión que los utopistas sueñan, no establecen programas políticos. Y el marxismo tiene un programa político, según los marxistas, correcto, verdadero, científico, que hay que cumplir. En cambio, sostener un sueño como algo deseado, algo añorado, algo querido por el intelectual y que difunde en medio de un discurso que incluso critica lo existente de manera implícita. Todos los utopistas critican su realidad de manera implícita, algunos un poco más explícitamente, pero al soñar y al describir su sueño, que es diferente a lo que existe, y tenemos ejemplos desde Platón, que fue utopista, como hemos visto, Moro, por ejemplo, que da el nombre a la corriente con su novela Utopía. Vamos a encontrar que todos los utopistas sueñan y describen su sociedad como la maravilla total, absoluta, perfecta, en que todos son felices y no hay modo de cambiarla, tampoco habría sentido. Hay marxistas que postulan el comunismo como una utopía, ¿no? Pero eso está en contra de los fundamentos del marxismo clásico, particularmente contra ese folleto que les decía del socialismo utópico al socialismo científico. ¿Y qué dice ese folleto de Engels? Dice que el socialismo científico señala cómo se va a llegar al socialismo primero y después al comunismo, no como algo soñado, no como algo deseado, no como algo añorado por el autor,
sino como algo demostrado como una necesidad histórica con principios políticos. ¿Cuáles son los principios filosófico-políticos que dan lugar a que eso se realice de una manera necesaria e inevitable? Los principios de la dialéctica. Es decir, en el mismo sistema capitalista van a surgir contradicciones y una contradicción principal va a dar lugar a que los aplastados por los explotadores, que son los obreros, el proletariado, con orientación de la clase pequeña burguesa, va a realizar la revolución, y eso con plena conciencia, no como un sueño al que se llegue casualmente. Entonces, una forma de pensamiento utópico, ideológico, es el utopismo, que concierne al futuro de la historia soñada. Pues los utopistas, pese a establecer principios referidos a la finalidad de la sociedad y la política que pueden ser socialistas, no despliegan un discurso científico ni correcto. Al final sueñan, y como sueñan no tiene mayor valor lo que dicen. En cambio, el marxismo no sueña, establece quiénes, cómo y por qué van a desarrollar una nueva sociedad teniendo absoluta conciencia de eso, de lo que están haciendo. Bueno, hay otras formas ideológicas. Los utopistas sueñan un mundo socialista. Por ejemplo, son Fourier, Owen, Saint-Simon, los utopistas del siglo XVIII-XIX, que despliegan un discurso ideológico, carente al discurso que le falta la verdad, que sea científicamente correcto. Bueno, hay otros discursos que terminan siendo también ideológicos en otros ámbitos, en la filosofía. En el libro La ideología alemana, este libro larguísimo que tiene como unas 500 páginas y que no se publicó en vida de Marx ni de Engels. Engels murió después de Marx. Marx murió en el 82, ¿no? 1882. Se publicó en el siglo XX. Creo que en Rusia se publicó por primera vez la traducción al ruso y después recién en alemán el original. Pero en este libro larguísimo, Marx y Engels hablan de los socialistas, no utópicos, pero que también son discursos ideológicos, especialmente discursos políticos, y también discursos filosóficos. Por ejemplo, trata autores como Bruno Bauer, trata ideologías como las del verdadero socialismo, así se llama la corriente alemana de su tiempo, el verdadero socialismo, y otras corrientes de otros autores. De hecho, el subtítulo del libro dice contra Bruno Bauer y consortes, ¿no? Que es el típico estilo marxista de escribir de una forma bastante agresiva o burlona. Bueno, entonces los distintos socialismos que aparecieron en el siglo XVIII se consolidaron en el siglo XIX, están equivocados y por lo tanto sus errores los convierten en discursos ideológicos, quedando solo el marxismo como el único discurso científico. Eso sobre la historia, sobre la política, sobre la filosofía. En la filosofía también se entiende, y eso está claro en un pequeño texto de Lenin,
que se llama Tres fuentes y tres orígenes del marxismo, donde habla precisamente, por ejemplo, del socialismo utópico, que le sirvió a Marx y Engels, sí, pero según Althusser, Marx tuvo la capacidad de hacer una lectura sintomática. ¿Y en qué consiste eso? Descubrir las lagunas, los huecos teóricos de un discurso errado, valorando sus aciertos, pero corrigiéndolo también, es decir, convirtiéndolo de ideológico en científico. Y eso habría hecho con los utopistas franceses, aunque Robert Owen era inglés. Y Robert Owen tuvo el mérito, según describe este folleto de Engels, de realizar sus ideas. Él casualmente terminó siendo dueño de una fábrica porque la hija del dueño se enamoró de él, que era un pobre obrero explotado. Y claro, pasó de ser obrero a ser burgués. Y sus ideas las realizó, queriendo anular el grado de explotación de sus compañeros de clase anteriormente. Bueno, y tuvo cierto éxito, pero al final fue un fracaso. Entonces, la concepción utópica es siempre ideológica. En el caso de la filosofía, incluso conceptos socialistas les falta. Hay varios textos de Marx, por ejemplo, crítica del programa de Gotha, ¿no?, que es una crítica a cómo el Partido Socialdemócrata Alemán propone algo que en opinión de Marx está bastante mal, y por eso critica, ¿no?, a esas propuestas de programa político. Entonces terminan estos discursos siendo ideológicos, aunque tengan mucho de correcto, mucho que está correctamente formulado, terminan por fallas cruciales en un discurso ideológico. Entonces, por ejemplo, en filosofía, Hegel tuvo razón, sí, mucha razón, pero se equivocó en algo fundamental, en que todo viene de la idea, y finalmente la idea es Dios. Es como una teología, una ontología teológica, es decir, su sistema es el desenvolvimiento en última instancia de Dios, el concepto de idea, pero se puede equiparar a Dios. Entonces, eso está errado. Hay que sostener en contra del idealismo hegeliano un materialismo consecuente. Y eso supone, como el mismo Marx dijo, poner de pie al sistema de Hegel, que estaba de cabeza. O sea, está bien construido, totalmente bien construido desde el punto de vista de la dialéctica, la superación, la lucha de contrarios y el desarrollo ontológico a través de giros dialécticos que suponen lucha de contrarios y superación sintética. Pero hay algo estructuralmente mal constituido que hay que ponerlo de pie, que consiste en cambiar la concepción idealista, que todo proviene de la idea por desenvolvimiento dialéctico, y sustituir esa concepción con la noción de materia. Entonces el materialismo es correcto, y al aplicárselo al idealismo hegeliano se cambia mucho, como habría cambiado el sistema marxista, y se habría alcanzado la verdad, una ontología científica. Ese es el materialismo dialéctico.
y se expresa en distintos niveles, como habíamos visto, la amplitud del sistema hegeliano, que comienza con la idea, el mundo de las sombras, y después la enajenación de la idea en el mundo de la naturaleza, y como del mundo de la naturaleza se da otra enajenación, o mejor, el resultado del enfrentamiento de los dos anteriores en el mundo del espíritu. Todo eso está bien, pero parte de una premisa errada, y por lo tanto se convierte también en ideología, es decir, un discurso tan bien hecho, pero que tiene un error estructural, y es ese error el que el marxismo corrige, cambiando el idealismo por el materialismo. Bueno, en el libro de Engels titulado Dialéctica de la Naturaleza, se muestra precisamente cómo la dialéctica se da en distintos ámbitos. No dice el mundo de las sombras, pero es ese, ¿no?, que corresponde a las categorías del pensamiento, al conocimiento de la naturaleza o del mundo natural, y finalmente al conocimiento de las ciencias sociales, es decir, al mundo social. Y eso lo muestra claramente Engels, también en su libro Anti-Düring, que es una exposición larguísima contra Eugenio Düring, que era un profesor ciego en Alemania. Bueno, entonces, incluso los sistemas más acertados, si tienen errores estructurales, se convierten en ideología. Y el hegeliano, porque Marx también fue hegeliano, ¿no?, fue de los llamados jóvenes hegelianos, que se quede como hegeliano termina siendo un ideólogo, que aunque tenga destellos de lucidez correcta, conocimiento correcto, puede recaer en errores estructurales, y desde ese punto de vista lo que va a producir es ideología y no ciencia. También se puede ser materialista y ser ideólogo, y ese es el caso de Ludwig Feuerbach, sobre el que Engels también escribe un pequeño folleto que se titula Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, y que dice en ese folleto que la filosofía clásica alemana ha sido tradicionalmente idealista desde sus primeros sustentores, ¿no?, que son, por ejemplo, Kant y su maestro, no me acuerdo del apellido, pero la filosofía alemana ha sido tradicionalmente idealista, incluyendo a Fichte, los ilustrados, la Aufklärung en Alemania, Christian Wolff, me parece que es. Todos han sido idealistas, pero ese idealismo errado, porque todo idealismo es ideológico, es parte de la ideología. ¿Por qué? Porque se ha equivocado. Parte de la suposición de que existe algo supramaterial, por encima de la materia. Puede ser el espíritu, puede ser Dios, puede ser luz, o sea lo que fuere, pero desde la época de Kant, incluso antes, hay una fuerte tendencia idealista en la filosofía alemana. Pero eso llegó a su fin con Feuerbach, que aparece como el primer materialista. En ese sentido tiene el mérito de superar el idealismo siempre ideológico de la filosofía clásica alemana. Sin embargo, tampoco Feuerbach
dice la verdad completa, por decir así. Tiene un buen atisbo al sostener una concepción materialista, pero no es el materialismo científico, es un materialismo que Engels identifica como mecanicista. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la ciencia? Es el materialismo dialéctico, no es el materialismo mecanicista de Feuerbach. Como la dialéctica de Hegel es correcta, pero tiene una falla estructural, porque es una dialéctica que es correcta, idealista. Entonces hay que corregir lo idealista en la dialéctica de Hegel, y eso significa ponerlo de pie, y hay que corregir el mecanicismo en el materialismo de Feuerbach, y eso significa volverlo materialista dialéctico. Bueno, entonces todo discurso que, aunque tenga aciertos, pero no completamente, y tiene fallas estructurales o de concepción filosófica fundamental, se convierten en ideología. Ahora, hay diferentes grados de ideología, ¿no? La religión, por ejemplo, que lleva a la actitud opiácea, es decir, adormecida del proletariado, que cree que lo que está sufriendo es una maravilla porque así va a ganar el paraíso, es pues una ideología extrema. En cambio, bueno, la dialéctica idealista de Hegel tiene el gran mérito de ser dialéctica, o el materialismo mecanicista de Feuerbach tiene el gran mérito de ser materialista, aunque les falta algo, y por lo que son también discursos ideológicos. Hay otros ámbitos de la teoría donde se advierten también, según el marxismo, errores en cuanto a la construcción teórica y por lo tanto errores concernientes a que esos discursos terminan siendo ideológicos. En economía, en el libro en el folleto de Lenin, dice Lenin, 3 fuentes y 3 partes integrantes del marxismo, así se llama el título. David Ricardo, ¿no?, el economista inglés, Adam Smith, ¿tuvieron teorías correctas? Sí, y le sirvieron mucho a Marx, lo que desarrolló Adam Smith, David Ricardo, en general teorías correctas, pero les faltaba algo. En el caso de Hegel hay que cambiar algo, ¿no? Hay que cambiar su idealismo por el materialismo. En cambio, en este caso, Althusser interpreta, no podían descubrir lo esencial de la economía. Y lo que hace la ruptura epistemológica del discurso de Marx respecto de los anteriores discursos económicos, ese concepto de ruptura epistemológica, Althusser lo toma ¿de quién? Bueno, en un momento les digo, ¿no? De un escritor francés. Bueno, entonces, ¿qué significa establecer una ruptura epistemológica? Que Marx haya descubierto en el discurso económico de David Ricardo y de Adam Smith algo esencial que no estaba, que es el concepto de plusvalía. Entonces, el concepto de plusvalía fue algo que los anteriores economistas a Marx no podían descubrir, porque si hubiesen descubierto, habrían tenido un discurso científico que les hubiese llevado a plantearse la posibilidad de romper el capitalismo
y construir el socialismo, que usa la plusvalía para beneficio colectivo y no como valor que se embolsa el burgués. Bachelard, que ha construido el concepto de estructura epistemológica. ¿Qué significa eso? En una tendencia presentar un desarrollo generalmente conceptual dentro de una tendencia que rompe esa tendencia y desarrolla otros contenidos desde otros puntos de vista. Bueno, entonces Marx habría hecho eso con ambos escritores ingleses, descubriendo algo que ellos no podían descubrir. ¿Por qué no podían descubrir? Porque su horizonte de visibilidad, que consiste en lo que yo puedo ver teóricamente de acuerdo a lo que dispongo y a lo que estoy construyendo, negaba esa posibilidad, porque en el fondo estaban buscando mejorar el sistema capitalista, es decir, hacerlo más eficiente, no transformarlo. Eran en ese sentido ideólogos de la burguesía, pese a sus enormes aciertos. De Smith y de Ricardo hay que decir que tuvieron como economistas muy importantes aciertos comparados con la historia de la economía en Europa y los pensadores en economía. Ellos representan lo más depurado, lo más consistente, lo más valioso. Bueno, entonces, pese a sus logros, a sus sistemas les faltaba algo que no podían ver, que no podían descubrir, que no podían enunciar. Y esa es la ruptura epistemológica de Marx en economía, porque descubre con base empírica, sus trabajos en la biblioteca de Londres, donde desarrolló y escribió el Capital, le permiten argumentar un discurso que no es ideológico, sino que es científico. Ahora, como ven, la ideología puede expresarse en distintos ámbitos: la economía, la filosofía, la política, la ciencia de la sociedad, o sea, la sociología, etc. Y puede expresarse como carencia de algo, por ejemplo, de un concepto que no podían ver, como introducción de un concepto falso, el concepto de Dios, por ejemplo, o como discurso tendiente a reproducir el status quo, pero que por lo mismo no puede avanzar más, y termina siendo un discurso ideológico por estas causas. Entonces, ¿qué se contrapone a la ideología? La ciencia. O al discurso ideológico, el discurso científico. Eso es lo que connota Engels en su folleto que titula Del socialismo utópico al socialismo científico. Es decir, de un discurso ideológico llegamos, y Marx llegó, y él y yo también llegamos a un discurso científico. ¿Cuál es el discurso científico? El que no, en este caso, sueña, el que plantea transformaciones revolucionarias y que permite la toma de conciencia del proletariado de su situación y la posibilidad de cambiarla, asumiendo tareas revolucionarias. Y, como dice Althusser, en la teoría también hay lucha de clases. ¿Cuál es la lucha de clases en la teoría? La que se da entre el discurso verdadero, que es el marxismo, solamente el marxismo,
contra todos los demás, que son discursos errados. Sea que estén bien hechos, pero les falta algo, por ejemplo, Ricardo Smith. Sea que estructuralmente tiene mucho valor, pero tiene un componente deficiente, que es, por ejemplo, el idealismo de Hegel. O sea, cualquier otra situación sobre los discursos y su estructura teórica, resulta que si falta algo, terminan siendo falsos. Y si son falsos, difunden una imagen errada de la realidad y por lo tanto son discursos ideológicos. Y en cambio, quienes sostienen un discurso científico verdadero van a demostrar que los demás están errados, van a mostrar que sus autores defienden a la burguesía y al capitalismo, van a mostrar que frente a tales discursos ideológicos hay que sostener estos otros que son científicos y verdaderos, que son el marxismo, en filosofía, en teoría política, en filosofía política, en sociología, en politología. Bueno, eso es término relativamente reciente, ¿no? Pero ese es el sentido. Y por lo tanto, la labor de las personas que sostienen concepciones verdaderas es mostrar la ideología errada de los intelectuales de la burguesía. Bueno, ese es el concepto de ideología, entonces es un conjunto de ideas erradas que obnubilan la realidad y que difunden mensajes incorrectos, falsos, sobre sus objetos de estudio, evitando que se difunda un conocimiento verdadero que es el científico. Bien, hoy día existe otra concepción de ideología, ¿no? No existe esa concepción de ideas correctas como la de Estudio de Tracy, o conjunto de ideas falsas que difunden un contenido con un propósito político. Hoy existe la idea de que la noción de que la ideología está latente, por decir así, en cualquier constructo intelectual. ¿Y eso qué significa? Significa que cualquier intelectual va a ver un objeto de acuerdo a su carga ideológica. La ideología en este caso es como un color de gafas. Entonces yo que soy marxista, todo lo veo color rojo, por decir algo, metafóricamente. Yo que soy ecologista, todo lo veo verde. Yo que soy cualquier otra corriente, ¿no? Liberal, todo lo veo morado. Yo que soy indigenista, indianista, todo lo veo azul. Bueno, eso es una manera de explicar el tema. El tema de la ideología, entonces, actualmente no se reduce ni al estudio de Tracy ni a Marx. No se trata de establecer las ideas verdaderas de un sistema establecido o el conjunto de errores y fallas de las ideas que deben ser modificadas y convertidas en verdaderas a través de la denuncia y el discurso marxista. Desde este punto de vista, incluso el marxismo es una ideología, que a mí me parece más apropiado. Bueno, usted es marxista, cree en el materialismo dialéctico, la lucha de clases, el socialismo, no sé si defenderá, por ejemplo, una dictadura de 50 años de Fidel Castro, por ejemplo.
ejemplo, tal vez sí, o otros desmanes. Pero al margen de esas apologías de políticos que supuestamente habrían llevado a cabo el marxismo, desde ese punto de vista, todo es ideológico, incluso el marxismo, incluso la concepción del estudio así. ¿Qué quiere decir que todo sea ideológico? Que el intelectual ve la realidad con cierto color de gafas. Todo depende del cristal, del color del cristal con el que se ve. Entonces, si yo soy historiador, político, economista, marxista, y veo algo, por ejemplo, un periodo de la historia, voy a ver la historia de la democracia en 40 años en Bolivia, 42 años ahí. Voy a ver todo con los conceptos, la teoría, los prejuicios, los supuestos del marxismo, porque soy marxista, claro. Entonces, la ideología supone la manera como yo veo la realidad a partir de ciertos contenidos que me obligan a concebirla de cierta manera. Entonces, voy a calificar ciertos gobiernos de extrema derecha o por lo menos de derecha, ciertas políticas como de izquierda y lo que sea, ¿no? En mi campo de historiador, de politólogo, de sociólogo, de filósofo. ¿Por qué? Porque soy marxista. Y el marxismo me da un conjunto de pautas para ver la realidad con ciertos colores, ¿no? Digamos rojo. Y claro, todo lo que sea rojo intenso para mí es válido, porque expresa lo que yo valoro. Entonces, otro concepto de ideología, independiente de la noción del estudio de así de Marx, es ver todo conjunto de ideas como ideológicas. Y eso que supone que el que conoce algo nuevo siempre lo hace con un color ideológico. No hay libertad, no hay neutralidad, aunque uno diga, sí, mi visión es la más objetiva de la realidad, sí, mi visión es la más neutral sobre la realidad. No es así. Y también puedo ser, digamos, ecologista y ver la historia de Bolivia en los últimos 42 años desde la reconquista de la democracia con color verde. Es decir, ¿qué ha hecho este gobierno para evitar la contaminación del medio ambiente, para evitar la deforestación, para restringir la frontera agrícola, etcétera, ¿no? O sea, hay otro tipo de intereses que orientan lo que yo estoy viendo. Y me pregunto, condeno, establezco posiciones de acuerdo al cristal con el que veo la realidad, con el color que ese cristal me obliga a ver. Y a veces eso no es consciente. Ya, yo conscientemente decidí ser ecologista. Bueno, entonces voy a comenzar a ver conscientemente todo con color verde. Y así, por ejemplo, si yo soy liberal, si soy indianista o lo que fuera, la ideología marca cómo voy a ver la realidad y por lo tanto, cómo voy a producir a partir de esa visión con sesgo ideológico mis textos. Yo soy economista marxista y estoy estudiando 42 años de la historia de Bolivia en lo económico.
Y bueno, al final voy a escribir un texto sobre la economía de 42 años. ¿Qué va a pasar con ese texto? Va a ser súper aplaudido por los marxistas, incluso no economistas. Un historiador marxista, un político marxista va a aplaudir esa producción como una manera correcta de entender la realidad y por lo tanto verdadera, que permite saber cuál es el objeto de estudio de ese autor. ¿Cuál es? En este caso, la economía en 42 años de historia de Bolivia. Entonces, este es el texto que vale, este es el texto que ustedes deben leer, este es el texto que permite comprender y aporta la verdad de la economía. Porque está hecho ese texto según las bases, principios, supuestos del marxismo. Pero ¿qué pasa si el mismo objeto es visto por un ecologista, o por un liberal, o por un indianista? ¿Cuál es el objeto? La economía, el objeto de estudio es la economía de Bolivia en 42 años de la historia contemporánea. Entonces, lo que produzca un liberal, lo que produzca un indianista, lo que produzca un ecologista, ¿por quién ha de ser aceptado, valorado, aplaudido? Por otros liberales, en el caso del liberal, por otros indianistas, en el caso del indianismo, por otros ecologistas, en el caso del ecologista. Y van a decir esos críticos, supuestamente, de la producción intelectual, este es el texto que vale, porque condice con su visión, con su propio sesgo. Y van a recomendar que, claro, se estudie esos textos porque permitirían conocer la verdad del objeto de estudio, que puede ser la economía en 42 años. Entonces, la ideología reproduce la ideología, valora y aplaude la ideología dentro de los ámbitos y los prejuicios de cada sustentador de esa concepción ideológica. Fíjense entonces lo que la ideología hace: permite ver las cosas con carne, con prejuicios, con colores, permite desarrollar discursos. Yo, con mis prejuicios marxistas, voy a escribir un texto de economía con perfil marxista. Permite valorar esos discursos, esos textos, y permite establecer la verdad de ciertos textos. El ecologista va a desvalorar, por ejemplo, una concepción liberal. Tal vez acepte algo del indianismo, madre tierra, no sé qué más. Es decir, entre ellos, entre los que sostienen posiciones ideológicas, puede haber algunas aceptaciones y algunas valoraciones mutuas. Pero el discurso visto en su totalidad, con claro acento, con claro color ideológico, ha de ser valorado plenamente por solo quienes sustentan la misma ideología, incluso si no son de la disciplina. Yo voy a presentar mi libro La economía en Bolivia, 1982-2024. ¿Quiénes van a asistir? ¿Quiénes van a aplaudir? Yo soy marxista. Van a haber sociólogos, historiadores, economistas, filósofos, políticos, todos marxistas. Aplaudir lo que he hecho, porque eso contribuye al desarrollo teórico del marxismo, aunque se refiera solo a la economía. Y le van a aplaudir en contra de otras visiones de la economía que hayan desarrollado
otros pensadores con otra ideología sobre el mismo objeto de estudio. Entonces aquí la primera cuestión que surge es: ¿existe la verdad? ¿O todo es ideológico? Es decir, ¿existe la posibilidad de producir un discurso que sea objetivo, neutral, verdadero, sin injerencia ideológica? ¿O no existe? ¿Qué opinan? Bueno, esto es lo que ya hemos explicado. No voy a volver a la dialéctica de Hegel. Aquí hay un tema muy importante que es la concepción de la verdad en el marxismo, que tal vez les ayude a responder la pregunta, ¿no? ¿Existe la verdad? ¿Se puede desarrollar la verdad al margen de la ideología? Claro, para el marxismo es fácil, ¿no? Todos están equivocados menos nosotros. ¿Y quién tiene la verdad? Nosotros. Todos los demás están errados. Bueno, pero desde otro punto de vista, incluso lo que yo produzco como marxista es ideológico. Porque para el marxismo, ustedes los errados son los ideólogos. Yo estoy en la verdad y digo cosas verdaderas y además incentivo la revolución para el socialismo, digo la verdad. Bueno, eso dice el marxismo sobre sí mismo y los marxistas. Hay una concepción de los marxistas que es sumamente interesante porque es una falacia. Y es la llamada praxis como criterio de verdad. ¿Alguien sabe en qué consiste la praxis para el marxismo? Bueno, el marxista en última instancia dice: lo que yo digo, ¿cómo se sabe que es la verdad? No porque lo haya dicho Marx, ¿no? Esa sería una falacia ad verecundiam, que quiere decir apelar a la autoridad. No es por eso. Claro que en el fondo también se sienten satisfechos de glosar a Marx. Pero más allá de eso, lo que él dice no sería verdadero porque glosaría a Marx, sino porque la práctica sobre la realidad mostraría la verdad de sus ideas. Yo escuché muchas veces, ¿no? ¿Qué muestra la revolución cubana, por ejemplo? La maravilla, pues, que ha logrado Fidel Castro. Por ejemplo, en cuanto a educación, en cuanto a salud. Y claro, era notorio, ¿no? Yo tuve la oportunidad de visitar Cuba y vi, por ejemplo, a los pioneros. Los pioneros son todos los niños que asisten, además, obligatoria y gratuitamente a la escuela. Y la educación es obligatoria y gratuita. Y se formaban de una manera muy sólida. Era muy buena la educación cubana. Mientras tenía subvención de la URSS. Todavía creo que queda algo relativamente notorio en cuanto a calidad educativa. Bueno, entonces, ¿qué demuestra esto? ¿Qué muestra que tengamos una excelente educación obligatoria, gratuita, de alta calidad, que no haya analfabetismo en nuestro país, que todos tengan posibilidad de llegar a la universidad, etcétera, etcétera, etcétera? Sin mencionar la ideologización de la población en cuanto a la revolución misma, ¿no? Aquí
no admitimos la democracia formal burguesa, que es detestable, por ejemplo. O aquí odiamos y enseñamos a odiar a nuestros hijos al imperialismo norteamericano y les enseñamos y practicamos formas de resistencia. Yo tuve la oportunidad de ver eso también, como en un hospital los enfermos iban a defender la revolución a costa de sus vidas a bala. Pues ya sabían las movilizaciones que había que hacer, dónde tenían que estar, incluso en sillas de ruedas, etcétera, etcétera, defendiendo la revolución. Obviamente de una posible invasión yanqui, ¿no? Como la que hubo en 63, me parece. Bueno, entonces, lo que digo yo, ¿por qué es verdadero? Porque en la práctica se ve, pues, a ver, vea usted la educación deplorable de los países capitalistas y compárela con la educación que se da en Cuba. Es pues una maravilla nuestra educación. Entonces el sistema socialista es superior, es mejor, es incomparable, es algo que ratifica que lo que yo digo es la verdad, y que digo que la revolución socialista es lo mejor que puede suceder en una sociedad cualquiera. Ese es el criterio de la praxis, es decir, en la práctica, en la experiencia concreta que pueda tener cualquier persona, ratifica que tal discurso ha sido verdadero cuando se formuló. Porque siguiendo ese discurso hemos llegado a esto, y esto es inobjetable. En eso consiste el criterio de la praxis, como criterio de verdad. Sin embargo, hay un problema, y es el siguiente. Fíjense, tengo un objeto de estudio, pero resulta que lo aprehendo mal. ¿Saben lo que es aprehender? ¿No? Es como capturar algo. Entonces yo capturo las determinaciones del objeto en mi conciencia, veo cómo es, pero resulta que lo veo mal. Entonces desarrollo una teoría errada, basada en mi percepción errada de la realidad. Veo la realidad como no es. Ahora puede ser que se aproxime un poco, ¿no?, lo que yo veo, pero no es correspondiente, no es la realidad tal cual se presenta, sino es una manera errada de teorizar a partir de una percepción o aprehensión de características del objeto también errada. Y eso puede darse de distinta manera, ¿no? Este objeto que es cuadrangular yo lo veo como con una forma pentagonal, o este objeto que es cuadrangular yo lo veo de una forma circular. Y mi teoría mi teoría muestra las características pentagonales del objeto que aprendo, pero que en realidad no son del objeto, es de la imagen errada de la que yo estoy hablando, que corresponde, lo que digo, a esa imagen errada, pero no al objeto. Y lo mismo si yo lo veo circular cuando es cuadrangular. Lo que es cuadrangular estoy viendo circular, y por lo tanto lo que digo del objeto circular que está en mi conciencia, que puede ser algo correspondiente, no va a corresponder con la realidad, corresponde con mi falsa apreciación. Bueno, hasta que al final veo cómo es y elaboro una teoría del objeto según lo que es, que yo veo cuadrangular. Ahora, si tengo estas tres apreciaciones, ¿cómo sé cuál es la correcta?
para entender que lo que digo se refiere a una imagen falsa pentagonal, se refiere a una imagen falsa circular, o sea correcto porque se refiere a un objeto percibido tal cual es. ¿Cómo puedo saber cuál de estas tres formas de percibir, aprender la realidad, captar las determinaciones empíricas de la realidad corresponde con la realidad? O por alguna razón yo tengo la tendencia a ver todo pentagonalmente o circularmente, etcétera, etcétera. Con la práctica. Entonces, yo quiero llevar a la práctica mi teoría pentagonal, pero resulta que lo que se produce es o no se puede realizar, o lo que tengo como producto es criticable, detestable, errado. Es decir, esto que es la práctica, lo que he querido lograr a partir de esto, no es valorado, no es lo que yo quería. Está censurado desde el punto de vista cognoscitivo y político. Lo mismo esto, que yo quiero transformar este objeto en algo circular, pero resulta que no puedo hacerlo porque parto de una aprehensión errada. Entonces es también deficiente mi discurso para transformar este objeto. En cambio, habiéndolo percibido bien, habiéndolo visto como cuadrangular, como efectivamente lo es, y habiendo construido conocimiento a partir de esa aprehensión, resulta que cuando yo llevo ese conocimiento a la acción, obtengo un resultado plausible, correcto, que me muestra que lo que yo dije era correcto. Entonces la práctica me demuestra que lo que yo decía teóricamente, y solo esto que yo decía, no lo otro, era correcto, era verdadero. Teoría de la praxis. Bueno, hasta aquí parece todo bien, ¿no? Pero hay un problema. Aquí, de lo que se trata la praxis es de cambiar al objeto. Entonces, claro, la teoría de la praxis dice, si usted vea bien al objeto como es el objeto, va a poder transformarlo. Porque ya sabe cómo es y sabe cómo puede cambiar. Va a atacar en los puntos donde pueda cambiar el objeto. Eso dice la teoría de la praxis, ¿no? ¿Y por qué otras visiones equivocadas no pueden cambiar el objeto? Porque parten de apreciaciones erradas del objeto. Entonces, si yo creo que algo es como no es, ¿cómo lo voy a transformar? Solo cuando parta del conocimiento de un objeto tal cual el conocimiento corresponde al objeto, voy a poder transformarlo. Bueno, sigue bien, no se puede aceptar. Sin embargo, aquí surge un problema. Ya, usted ha transformado a este objeto porque tenía, al parecer, una visión objetiva del mismo, y porque desarrolló una teoría de su transformación que se pudo aplicar al mismo, y porque se aplicó exitosamente, usted dice que se ha transformado según su perspectiva. Ya, está bien. ¿Sí es así? Sí es así. Pero eso, ¿qué demuestra? Demuestra que usted pudo transformar al objeto, pero no necesariamente demuestra que usted vio al objeto como era. Porque para verificar la transformación exitosa, tenemos el objeto en un momento expuesto a lo que era.
Entonces, si es en un momento expuesta lo que era, tal vez pues usted ha aplicado fuerza sobre el objeto que le hayan obligado a transformarlo. Y que eso no muestra de una manera concluyente que la imagen que usted tuvo al principio era una imagen exhaustiva. Tal vez usted tuvo una imagen aproximada al objeto y por eso pudo cambiarlo. Bueno, entonces resulta que la transformación que valide un conocimiento de un objeto que ya no existe, que ya fue transformado, genera dudas. Es decir, dudas sobre la aprehensión correcta del objeto exhaustiva, porque se lo puede transformar, por decir así, por la fuerza, incluso viéndolo de una manera no exhaustivamente correcta y objetiva. Bueno, esa es la objeción a la teoría de la praxis. Además, usted está aplicando criterios ex post para justificar situaciones ex ante. Es decir, tiene que haber práctica para que valga el conocimiento. No, es decir, tengo que transformar necesariamente el objeto para saber que lo que yo decía era correcto. No hay conocimiento que no incluya la práctica. No puede haber un criterio de verdad que no sea expuesto. Esos son cuestionamientos. Bueno, hay algún tema que vamos a ver, la teoría de los paradigmas, que también se relaciona con la ideología, con lo que terminaríamos viendo filosofías políticas sustentadas u orientadas a la ideología. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Hoy o mañana les voy a enviar las 2 diapositivas que me faltan.